Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un placer poder saludarlos. Aquí también es México, es un espacio creado para difundir todo lo bueno que hay a lo largo y ancho de nuestro país. En este canal hemos tenido de invitado a comediantes, deportistas, juristas, presbíteros, y una vez más tenemos de invitado a un guerrerense, hijo predilecto de uno de los municipios hermosos de la Costa Chica, al escritor, el doctor Humberto Manso Ramírez. Pues muchas gracias por invitarme a charlar, mi estimado amigo, estoy muy a la orden. Primero vamos a hablar un poquito de los orígenes del doctor. Sí, como no, yo soy originario orgullosamente de la región de la Costa Chica, específicamente de Cruz Grande, Guerrero. Pues de ahí me desempeñé toda mi niñez, parte de la adolescencia y parte de la juventud, pero recuerdo que mi madre me decía que yo había nacido en un terreno que mi padre tenía y donde iba a realizar sus actividades agrícolas, y por lo tanto me comentaba: tú naciste en un lugar que se llama Las Marías, que hay de Las Marías. Entonces, claro que es un lugarcito pues que se encuentra aproximadamente unos 3 kilómetros de Cruz Grande. Mi padre se llamó Carlos Manso Mejía, él era originario de Cruz Grande, y mi madre se llamó Dionisia Ramírez Sabino, ella era originaria de un poblado de San Marcos. Nunca le pregunté cómo se conocieron, supongo que mi padre fue a San Marcos y ahí la vio. Ahí la conquistó y se casaron. Todos nosotros, con mis hermanos, nacimos en Cruz Grande. ¿Cuántos hermanos son, maestro? Fuimos 8 hermanos. Murieron 2 desde muy pequeños y nos desarrollamos 6. Ahora, en la actualidad, desafortunadamente, pues la mayor parte de mis hermanas ya murieron, ya fallecieron. Solamente tengo una hermana viviendo en Cruz Grande que se llama Leonor Heréndira Manso Ramírez, y mi hermano Carlos Manso Ramírez, y yo, de los 6 quedamos 3 nada más. Entonces, saludos a sus hermanos allá en Cruz Grande. Muchísimas gracias, están en Cruz Grande mis hermanos. Cuando tengo la oportunidad, voy y los visito. ¿Cómo fue la infancia, cómo fue la niñez de Humberto Manso allá en Cruz Grande? ¿A qué jugaba el doctor Humberto Manso? Mis padres no fueron profesionistas. Mi padre se dedicaba a la agricultura temporal de verano, mi madre era costurera, y nuestra economía no era muy favorable, que digamos, pero pues tampoco muy precaria, ¿no? De niño, pues en mi niñez jugaba con mis amigos en las comunidades. Tenemos la fortuna de que todos estamos unidos, venían de diferentes lados y hacíamos un grupo muy considerable en la calle principal, que es donde yo vivía, que ahora vive mi hermano ahí. Pues jugábamos a andar corriendo en la calle, a veces bajo la lluvia y a veces no, prendiendo fuego en la basura, y eso nos iluminaba y corríamos por todas las calles. Era eso, y todos los juegos que en aquella época se realizaban, pues nos uníamos, pero principalmente lo que más nos llamaba la atención en esa época cuando nos reuníamos era platicar de fantasmas, de muertos, de que nos espantaron. Cada quien contaba sus historias. Desde que salíamos de la primaria era el tema favorito, y nosotros a veces inventábamos que en la piedra había una barreta metida y que si la movían sonaba dinero, etcétera, pero eran cuestiones de creencias de la época. Ahora a veces lo recuerdo con mucha gratitud y recuerdos gratos, pensar en mi niñez. En su niñez, en sus amiguitos de infancia, en sus papás. ¿Algún recuerdo que nos quiera compartir, doctor? ¿Algún recuerdo de sus papás, de cuando usted era niño? Bueno, a mí me gustaba acompañarlo al campo. Me sentía muy agradable. Yo con mi padre conviví muchísimo, y recuerdo pues gratamente cuando corríamos a caballo por toda la playa. Estaba a un lado del terreno, había un arroyo muy grande, que se conoce con Las Marías precisamente, y recuerdo con mi padre cómo lo atravesábamos cuando llovía y llevaba mucha corriente, cómo lo atravesamos incluso a caballo, ¿no?
Yo creo que serían interminables los recuerdos gratos que tuve con mi padre. Yo iba a la primaria, pero yo recuerdo haber visto a mi padre escribir mucho, le gustaba mucho escribir a mi padre y me gustaba observarlo. Yo siempre dije, me gustaría también escribir alguna vez. Él escribía poesías, no tenía la posibilidad de escribir libros, pero me llamaba mucho la atención lo que él hacía. Y seguramente de ahí nace el amor por las letras, que vamos a hablar un poquito más adelante. Posiblemente, claro, a mí siempre me llamó la atención. Por ejemplo, mi hermana Leonora Heréndira hacía una letra, ella estudiaba en la primaria, mi padre nomás estudió la primaria. Sí. Mi hermana, que era la más pequeña, escribía muy bonito una letra de despegada, le llamamos nosotros en aquella época, y siempre le trataba de imitar, y gracias a eso también creo que no escribo tan mal. Las letras siempre me llamaron la atención desde pequeño, pero en ese nivel, ¿no? En ese nivel. Claro. Así que, bueno, hoy usted radica en Chilpancingo. ¿A qué edad se viene de Cruz Grande a vivir a Chilpancingo? Pues miren, en Cruz Grande hubo la última etapa en que yo estuve en Cruz Grande fue cuando estudié la secundaria. Okay. Lamentablemente en mi pueblo, cuando yo terminé la primaria, no había secundaria. De tal forma que solamente ella estudió primaria y secundaria. No, inicialmente yo estudié en la José Ortiz Domínguez, una escuela primaria que se encuentra en el centro de la población. No había en aquella época secundarias. Hasta los 2, tampoco había posibilidad de salir a estudiar, la economía no lo permitía. Algunos iban a Yutla, otros a Acapulco. Sí. Mi hermano, por fortuna, mis padres lo respaldaron para irse a Acapulco. Yo ya no quise molestarlos tanto, así es que a los 2 años se fundó la secundaria, un tanto solventada por los mismos alumnos y por algunos maestros. Y ahí aprovechamos todos los que habían perdido 1 año, 2 años, porque no nos pidieron requisito de edad. Claro. Ahí ingresamos a la secundaria, y estando en la secundaria hubo un presidente que se llamó Vive, Austroberto Gallardo. ¿Cómo? Austroberto Gallardo, okay. Él me invitó a hacerme cargo del registro civil, de tal manera que yo en 3 años estuve no solamente registrando los nacimientos, las bodas, sino que también iba a los pueblos a casar a los pues ahora sí los contrayentes, ¿no? Los conches. Por eso la epístola de Melchor Ocampo ya me la sabía de memoria, ¿no? Así estuve 3 años estudiando y haciendo, allá se casa por hogar los sábados, de tal manera que al terminar la secundaria no terminaba todo el periodo municipal. Yo tuve que renunciar, y en 1974, junto con algunos compañeros de la secundaria que habíamos culminado, principalmente con mis amigos, entre ellos un amigo Julio Factor Cruz, decidimos armar nuestra maleta con lo que podíamos, cartón incluso, porque armamos un cartoncito con cuerdas, y arribamos con mucha nostalgia, decidimos dejar nuestro querido pueblo y llegar a Chilpancingo, donde también casi era un pueblo grande. Pueblo grande con obispo, dijera el escritor colombiano Fernando Vallejo, ¿no? No, en aquella época Chilpancingo tenía un clima muy bonito. Yo no conocía a nadie, pero sabía que había algunos paisanos, muy pocos, pero había algunos paisanos aquí. Lo primero que hicimos es llegar a un hotel. Un hotel, recuerdo que pagábamos 40 pesos la noche, mientras nosotros buscábamos dónde rentar. Sí. Y así encontramos dónde rentar, allá por el barrio de la Santa Cruz. Sí. Y inicialmente pues estuvimos allá un año aproximadamente, ya después anduvimos en otros lugares más céntricos, pero así fue nuestra vida, así llegamos a Chilpancingo. ¿En qué año llega Chilpancingo? Con la idea, desde luego, de superarnos, claro. Esa fue la intención. Digo, yo al respeto y quiero mucho a mis paisanos, pero yo siempre pensé que no debía de quedarme en mi pueblo para ser un agricultor más, con respeto a mis paisanos agricultores, pero yo tenía la intención de aspirar a otro tipo de cosas. Me vine aquí a Chilpancingo y con la idea de ser maestro. Okay. Y entonces, pues esa era la meta. Me vine en 1974.
hace ya algunos años. 74, ya tiene varios antieres. Sí, ¿no? Chilpancingo todavía tenía sus calles empedradas, Sí, y los famosos tecorrales. los tecorrales. Y Hoy, hoy, bueno, un corral de piedra. pura piedra, exacto. Pura piedra, incluso la calle Quintana Roo eran puros tecorrales. El río Huacapa, desde luego, era un río Huacapa. Sí. Yo viví casi cercano al río Huacapa. Ahí por Quintana Roo. Por Quintana Roo, por el barrio de Santa Cruz, donde está Ok, la cerca iglesia, ya. ahí a la vueltita. Ajá. De tal manera, pues ahí nos íbamos a mojar los pies, ¿no? Pero así estaba Chilpancingo en esa época. Y bueno, con mucha nostalgia y con muchas cosas pendientes y con muchas necesidades económicas, empezamos nuestra vida aquí en la capital del estado. Así que mi doc llega a Chilpancingo en 1974 y con el propósito, obviamente, de superarse en la cuestión profesional, ingresa usted a estudiar A la Escuela Normal del Estado. la normal del estado para profesor. Profesor de educación primaria. ¿Y qué le motivó, mi amigo, ser profesor? La verdad es que pues yo veía, en la primaria tuve un maestro al cual le tuvimos mucho afecto. Ese maestro recuerdo su nombre, se llamaba Abelardo Rodríguez. Fue el maestro en la primaria de cuarto año y era un maestro que, además de enseñarnos en las aulas, nos convocaba en su casa, que tenía un corredorcito. Okay. Nos reuníamos unos 10 y todas las tardes nos contaba cosas del infinito, del universo. Claro. Nos contaba de historia y yo siempre, ¿cómo me gustaría ser maestro y hacer lo mismo que él, o más todavía? Claro. Más tarde en la secundaria, todos mis maestros eran muy buenos, pero hubo un maestro también que me gustaba mucho cómo nos daba su clase de historia, Eligio Pérez Sánchez, que incluso es un maestro que acaba de escribir un libro de Ignacio Altamirano, y gracias a eso, a partir de esa fecha, empecé desde el 74, eran 4 años en la escuela normal. A los 4 años egresé como profesor de educación primaria. Anteriormente no se necesitaba tener el nivel medio superior, ingresaba uno de secundaria. Okay. Por eso muchos compañeros que egresaron eran muy jovencitos, Sí. porque de secundaria Ya entrabas a la normal, muy joven, pero salíamos como profesor de educación primaria. Había un pequeño problema, lo único porque pues era hasta ahí nada más. Ya no podíamos seguir estudiando otro tipo de cosas porque pues no teníamos preparatoria. La única oportunidad que tuve al terminar la normal es que aquí en Chilpancingo funcionaba en verano la Escuela Normal Superior de especialidades de la misma Universidad Autónoma de Guerrero, y lo primero que hice al egresar, en misma fecha egresando de ahí, fui a hacer examen, lo pasé y ahí estudié la especialidad también de historia. Yo siempre tuve en la meta y sin jactancia de tratar de tener lo más que se pueda a nivel académico, ¿no? No solamente para encontrar trabajo, sino para tener mayores capacidades intelectuales. Cuando quise ingresar, cuando no se me abrieron las puertas, porque en todos lados se requería el nivel medio superior, de tal manera que con la especialidad de historia pude ingresar a la Facultad de Derecho. Con la especialidad de historia me la consideraron también como si fuera parte de la preparatoria. Muy bien. Y ahí terminé la especialidad de historia y eso me permitió estudiar la carrera de leyes, porque para estudiar una maestría se requería una licenciatura. La licenciatura, claro. Y lo de profesor no era licenciatura, ni tampoco lo de especialidad. Okay, claro. Pero eso me permitió ingresar a la Facultad de Derecho, que también me gustan las leyes. Claro, y me acreditó gustan la las leyes. licenciatura. Y en 5 años, antes eran de 5 sí, años. a mí me tocó de 5 años. 5 claro. años estuve en la Facultad de Derecho, trabajando como maestro de educación primaria aquí cerca de Chilpancingo y estudiando primero por la tarde y después en la mañana en la Facultad de Derecho. Al terminar la Facultad de Derecho, entonces sí ya tenía la licenciatura en Derecho, y con esa licenciatura regresé nuevamente a la Universidad Autónoma de Guerrero para estudiar una maestría. Anteriormente no había muchas maestrías ni en escuelas particulares y mucho menos en oficiales, por eso la UAP tenía la maestría en Ciencias de la Educación
área educación superior. Ahí ingresé a estudiar la maestría, y efectivamente en los 2 años terminé mi maestría en la universidad como nivel superior, pero pues tuve la necesidad de volver a estudiar otra maestría después. Algunos amigos entraron a otra maestría en educación y volví a hacer otra maestría en la ciudad y puerto de Acapulco, en una escuela del sector particular. Allí estudié una maestría en ciencias de educación y bueno, ya estaba próximo al doctorado. De acuerdo a la propia constitución y al programa educativo, el último nivel de estudio es el doctorado. Claro. De tal manera que pregunté, ya sabía que eran 2 años, y lo que hice es ingresar a cursar los estudios de doctorado en ciencias de la educación. Una vez culminado, desde luego ya no, pues consideré que no había más. Sí, ya hoy luego hablan de un postdoctorado, Sí. no, pero creo que... Ingresé también como estudiante en la Universidad Pedagógica, que- pero me resultó como licenciado en educación para los puros sábados. Muy bien. Pero eso era mío, además, de tal manera que esos son los estudios que yo hice aquí en Chilpancingo. Por fortuna nunca tuve problemas en cuestiones laborales. Al contrario, creo que tomé a lo mejor decisiones muy a la ligera, porque llegué a tener tanto trabajo o tantas opciones de carácter laboral que tuve que renunciar a algunas que posteriormente me arrepentí de ello. Pero yo fui fundador del colegio de bachilleres aquí en Chilpancingo, fui de los primeros maestros en bachilleres. También fui maestro de la misma normal superior donde yo estudié. Allí estuve trabajando 10 años y trabajé un tiempecito en la Facultad de Derecho, pero como conservaba la primaria y me habían dado horas en secundaria, pues se me hizo fácil renunciar a las demás. Claro. Y me quedé primero con primaria y secundaria trabajando. Posteriormente dejé primarias y me quedé en secundarias, donde llegué a ser jefe de enseñanza. Sí, luego pues, usted también su paso por la Secretaría de Educación, estuvo ahí laborando un buen tiempo, ¿no? Sí, ese fue los azares de la vida, mi estimado amigo, porque yo era director de una escuela secundaria aquí en una de las colonias de Chilpancingo, pero cuando yo llegué, el personal trataba de expulsar a la que era directora, Sí. que me recibió muy amablemente a mí, de tal manera que cuando había el conflicto, pues yo me uní a la directora, y durante el tiempo que estuve ahí, fue un movimiento político, laboral en contra de la directora, que después me envolvió a mí. Me dio risa, para mí ni me conocía, yo tenía apenas un mes de haber llegado. Pero yo tenía un amigo que era el director del INEVAN, en aquella época, así era lo que es la Secretaría de Educación ahora, y me dice: oye Humberto, pues te invito, mira, me acaba de llegar la Universidad Pedagógica, no hay quien se haga cargo de la universidad, por favor, apóyeme, deja secundarias o ven a ayudarme un tiempo. Le dije yo: bueno, me voy por 6 meses para ayudarme, pero yo voy a regresar a la escuela porque yo era director de secundaria. Sí. Y me fui a la Secretaría de Educación, a lo que era el INEVAN, y me involucré en las actividades de la Universidad Pedagógica y todas las relaciones que se hacían ahí en el INEVAN, y me quedé 25 años trabajando en lo que ahora es la Secretaría de Educación. Claro, y nada más iba por 6 meses. Era por 6 meses. Doctor, empieza usted su etapa de escritor. ¿Cuál fue su primer libro que escribió? Híjole, primero quiero decirle que yo empecé a escribir poesías. Okay. En recuerdo a mi padre que lo hacía muy Hasta bien. poeta, fíjense. Incluso cuando yo terminé la secundaria, hice una poesía dedicada a la secundaria, y a un egreso de aquel momento hice una poesía un poquito extensa que el compañero Julio Factor la declamó muy bien, y le digo que así empecé mis escritos. ¿Se acuerda cómo se llama esa poesía? Sí, se llamaba a la secundaria. A la secundaria. A mi secundaria. Y esa fue la despedida, el día de la clausura. Ese día la declamó él muy bien. Y entonces me ocurrió recopilar
las poesías de mi padre, las voy a poner en un libro. Y me fui a mi pueblo, me costó mucho trabajo, con apoyo de mi hermano, encontrar unas poesías, apenas pude reunir menos de 100. ¿Qué son esas? Que son estas. Okay. Y pues la di a una editora, lo elaboró el libro, y le puse poemas de mi padre. Okay. Poemas de mi padre. Este libro fue el primero que hice. Y ese libro se los obsequié a todos los que me gustaron, a mis hermanas. Sus hermanas, principalmente a la familia. Sí, fue una cuestión emocional muy agradable. Entonces, esta fue la primera publicación de un libro de poesías. Sí, ¿no? Incluso me quise ponerle la fotografía de mi padre. Es lo que le iba a preguntar, si esta fotografía fotografía es de mi padre. Un hombre que amaba mucho su Costa Chica y su pueblo. Tan es así que la mayor parte de sus poesías estaban dedicadas a la región, a la Costa Chica, a la región. Y a su pueblo. Y miren, donde la abrí en la página 27 para los que sean de Chautengo, Laguna de Chautengo, una poesía a la Laguna de Chautengo. Muy bien. Y entonces, si usted, no quiero decirle sin el afán de jactancia ni andar presumiendo, pero en el ayuntamiento municipal, yo estoy agradecido con quien tuvo la iniciativa. Dibujaron esa foto precisamente de mi padre, un dibujante que hay ahí en Cruz Grande. Ah, es él, el que está por la calle principal donde está la primaria. Sí, entonces dibujaron la foto, e incluso en el ayuntamiento, ahí están plasmadas en la pared las poesías de mi padre. Algunos cuartetos están escritos ahí, está su fotografía, y de verdad me siento muy agradable cuando voy al ayuntamiento y veo sus poemas, poesías. ¿Cómo no? Me agradan mucho. Sí, para orgullo de la familia. La gente reconoce, aunque no lo expresen, pero reconoce que mi padre fue un hombre sano, muy amigón, muy amistoso. Y fue un hombre culto. No le hizo daño a nadie, fue un hombre culto, como usted dice, claro. Gracias, culto. Y la gente lo recuerda. Mi segunda publicación fue, ahora sí, cuando ya hice ese libro, pues fue el primero. Claro. Yo aquí agarró valor, ya tenía más tiempo y todo eso. Y entonces alguna vez empecé a darle forma, a escribir un poquito así, sin pensar en un libro. Empecé a escribir algunas cosas de mi pueblo, añorando a mi pueblo. Yo quiero mucho a mi pueblo. Y cada vez que tengo oportunidad voy a visitarlos, aunque ya las nuevas generaciones no me conocen, pero hoy lo van a conocer. Todos los que sean de Cruz Grande, cuando vean caminar a este hombre en sus calles, que sepan que es paisano de ustedes, es hijo de ahí de Cruz Grande, y aparte, honrosamente y orgullosamente, pues es un escritor que dejará el nombre de Cruz Grande escrito para la eternidad. Bien. Gracias, escribí este libro que lo denominé precisamente Cruz Grande, y le pongo Remembranzas, porque pues yo no me dediqué a escribir la actualidad, que desconozco en gran parte. Escribí algunas cosas de cuando yo vivía en mi pueblo. Claro. No con mucha profundidad como debiera, porque tendría que ser varios libros. No, y no terminamos. No terminamos. De tal manera que escribí este libro. Remembranzas. Grande. Recuerdos. Y viene una foto. Viene una foto de seguramente pues no se va a apreciar, porque es una foto seguramente ya muy antigua. Sí, es de Cruz Grande. De cómo era Cruz Grande en aquel tiempo, y apenas vemos unas cuantas casas, ¿verdad? Hay algunas fotos viejitas ahí, de cómo estaba. De la primaria. Esa primaria donde yo estudié la primaria. Muy bien, entonces nace Cruz Grande, donde habla de su municipio. Muy bien, ¿qué más? Demostración de amor a su tierra. Luego escribe. Cuando yo me jubilé en el 2015, ¿sí? En el 2015, entonces ya con profundidad dije, voy a escribir de la región guerrerense que más quiero, que es la mía, la Costa Chica. Claro. Entonces, lo que hice es organizarme para hacer un recorrido por todos los pueblos de la Costa Chica, que yo ya los conocía, no una vez, por muchísimas veces. Había ido a la mayoría de los pueblos de mi región. Sí. Cuando yo iba apenas en Ometepec, por ahí, para brincarme a Coajinicuilapa, se vino la pandemia en 2021,
Y bueno, pues ya lo que estaba lo tuve que improvisar de cuaji todavía. Y surge, emana este libro de la Costa Chica de Guerrero. Este libro, yo creo que es un libro, no es porque lo haya hecho yo, es un libro recomendable que yo siento que debe de estar en cada una de las escuelas de la Costa Chica, de las escuelas de los municipios, porque fíjese que al andar recorriendo y investigar para escribir mi libro me di cuenta que hay mucha historia. No acabamos de hablar de la Costa Chica. Mucha gente preguntaba, ¿qué hace Morelos en Ometepec? Ahí en la iglesia, ¿qué hace Guerrero en la entrada? Los códigos que hacen Nazoyú, claro. Y mucha historia que los mismos costeños no conocemos, porque los maestros, por desgracia, se sujetan a darle continuidad a los planes y programas de estudios que vienen de México y nada que ver con nuestra región, con nuestra realidad costeña. Con nuestra realidad. Entonces yo aquí plasmo cuál es lo que significa esos personajes que están allí en Ometepec. Morelos estuvo en Ometepec. Sí. Hay una zona arqueológica en Ometepec, aquí también digo la zona arqueológica. Guerrero estuvo en Ometepec. Porfirio Díaz, sus padres vivieron en Xochislahuaca. En Nazoyú están los códices de la época prehispánica y tanta historia que tiene la Costa Chica que aquí lo plasmo. Yo pienso que no solamente el alumno que investigue podrá encontrar esos datos históricos, sino también podrá encontrar algo que tampoco sabemos, y lo digo por mí mismo, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene nuestra población y nuestro municipio? Y entonces todos esos datos, toda esa estadística viene plasmada en ese libro, sus costumbres, sus ferias, sus personajes más importantes, infinidad de datos que deben de ser de gran interés para nuestros paisanos guerrerenses. Tengo la fortuna de que se editaron 1000 libros, que yo ahorita ya no tengo ninguna, se agotó, por fortuna se agotaron estos libros, ya no hay, a lo mejor hay una próxima edición, pero me atrevo a presumir que en este libro está completo, en el sentido de lo que deben de saber mis paisanos. Muy bien. Quiero agregar lo siguiente. Cuando yo escribí ese libro, la región de la Costa Chica contaba con 15 municipios. Posteriormente, el Congreso del Estado aprueba la creación de 4 municipios más. Sí. 3 para la región de la Costa Chica y 1 para la montaña. Sí, se crearon las vigas. Las vigas, ¿no? En Yusabi, con cabecera en Guapidola, y San Nicolás, que ya los tengo investigados para en una próxima edición agregarlos al libro y la Costa Chica esté completa, ¿no? Claro, y además para orgullo de los marquelinos, la portada es de, ¿cómo no voy a saber de dónde es esta foto? De las Peñitas, allá municipio de Marquelia. Muy bien, es una obra muy recomendada. Usted hizo favor de obsequiarme este libro. Además, en la oportunidad que tenemos, nosotros declamamos un pedacito de lo que escribiera para Marquelia. Entonces, muy bien, pues ahí está. El doctor ya les acaba de decir por qué es importante que todo guerrerense, por lo menos costachiquense, tenga este libro. Y luego, mi doc, pues ya encarrerados rápido hizo el otro. Debo decirle que a medida que escribo me llama más continuar escribiendo. Lo difícil era iniciar. Exactamente. Si la vida me permite, a lo mejor edito todo tipo de libros. Okay. Claro, pues va de por medio de la cuestión económica también, y aunque yo no ando vendiendo mis libros de manera personal, no coincido con eso, pero en las presentaciones es cuando algunos paisanos se acercan y adquieren un libro, porque lo voy a interrumpir aquí, y es una realidad. El escritor, a menos que sea autor de un bestseller, pero la gente casi no digo que no lean, sí leen, pero no son muy ávidos a comprar libros.
No, claro, prefieren comprarlo. Sí, otras cosas. Y entonces nosotros que luego hemos escrito algunos libros, nos damos cuenta que pues, para vivir del libro no, es complejo, es una difícil. cuestión personal, casi una cuestión personal, de una necesidad de uno de escribir. Exacto. Y la verdad no se recupera ni la inversión ni nada. No. Porque hay que pagarle a la editorial primero. Primeramente tiene que el escritor pagarle a la editorial para tener en las manos esta obra. Entonces ya después, si se puede, uno va a recuperar lo que le invirtió ahí. Como pues soy profesor desde 37 años que estuve en el sector y después en nivel superior, digo, ni modo que no escriba de la educación. Claro. Y no solamente porque tenía que escribir de la educación, sino porque considero que hacen falta muchas cosas en el ámbito educativo. Claro. De verdad, muchísimas cosas. Cuando yo tuve la oportunidad de incursionar en el servicio de educación básica, en aquella época me enteraba que Guerrero formaba parte de los últimos lugares estadísticamente en los niveles de educación. O sea, muy bajo, que tenemos un promedio académico de menos del 8. Claro. Quise escribir un libro donde hablo de los orígenes de la educación básica, del nivel superior, hago exhortativas, hablo de todos los niveles educativos desde la educación inicial hasta un doctorado, y aquí contribuyo señalando los pasos que un buen maestro debe dar para enseñar bien en el aula. Claro. Y es un libro donde busco la manera de que quien lo lea reflexione sobre la importancia que reviste que todos intervengamos en el proceso de educar. Porque la sociedad dice, no, sé que los maestros son flojos, no hacen esto, o no enseñan a nuestros alumnos. Sí. Es que la responsabilidad no es al 100% de los maestros. La responsabilidad debe ser compartida. Claro. Entonces deben entrar los padres de familia principalmente, la misma sociedad, las autoridades municipales, hasta las autoridades educativas gubernamentales. Por eso yo le puse aquí que mientras las autoridades, los maestros, los padres de familia, las autoridades, la misma sociedad no se sienten a estructurar un proyecto educativo efectivo, pues la tarea seguirá siendo inconclusa. Sí, tal y como dice. Sí. Lo digo aquí precisamente por lo que acabo de decir ahorita, porque bueno, está bien inconclusa porque nunca dejamos de aprender. Claro. Toda la vida aprendemos y toda la vida enseñamos. Por eso siempre va a estar la tarea inconclusa. Entonces, recomendado este libro para todos, principalmente para los que están involucrados en la cuestión educativa. Y bueno, por último, y este es un libro que se lo quiero obsequiar, mi estimado amigo. Muchas gracias. Con muchísimo afecto se lo tenía apartado, porque pues usted me ha hecho el favor de tener mis libros en su poder. Y me agrada, porque además de ser un buen lector, también escribe. También escribe, y entonces, pues los que leemos, porque primero hay que leer, los que leemos y más tarde escribimos, creo que seguimos en esa misma línea. Y a mí me da mucho gusto siempre que usted tenga mis libros. Le quiero obsequiar esto, por primera vez me atreví, porque es un atrevimiento para una persona como yo, escribir una novela. Es su primer novela. Es una novela de amor, es una novela romántica. Desde luego no refleja para nada mi personalidad, no está inspirada en mí. Ninguno de los pasajes se refieren a mí, ni mucho menos los personajes están disfrazados, no para nada. Son ahora sí remembranzas. Es una novela, desde luego que tomo como referencia el contexto costeño, el contexto social y de mi pueblo eso no lo puedo negar. O sea, tomo, porque tengo que tener una vivencia, claro, retomo lo acaecido, lo realizado. Esto tiene un origen. En mi pueblo. Claro. Y me atrevo que no solamente en mi pueblo, pienso que todos los pueblitos de la Cosechica, los jóvenes usaban el mismo procedimiento. Era difícil que un joven en aquella época, principalmente en mi pueblo,
pues estuviera abrazando con una chica. Si usted lo ve en la calle abrazando o teniéndola la mano en la calle delante de la gente, es que pues no, seguramente estos ya están más allá del noviazgo, Sí. ¿no? Y entonces los padres se enteraron y socialmente lo obligaban a casarse. Entonces nosotros cuidábamos ese tipo de estaba cosas. bien visto pues antes. Nosotros pasaba la chica guapa que nos llamaba la atención y no les pegábamos. Señorita, la acompaña. Y todos actuábamos de la misma forma, ¿no? De tal manera que tomándose esa situación que se daba en mi pueblo, yo escribí Alondra, y le pongo de los viejos a los nuevos amores, porque lo pongo en un contexto aproximadamente cuando yo vivía en mi pueblo, de los 60, 70, en esa temporalidad. Y vengo arrastrando, el lector va a observar, va a leer, todo, va a hacer un recorrido desde aquella época, desde aquella década de los 70, los 80, los 90, hasta llegar al 2000, ya un nuevo milenio. Y el mensaje que doy, cómo eran los viejos amores y cómo son ahora los nuevos amores. De tal manera que el lector, pues yo siento que si se profundiza y lo lee en un lugar donde se concentre en el libro, creo que le va a gustar. Pero si lo lee a lo mejor así de manera, pues a lo mejor no le agarra el sabor, ¿no? Pero ese es el último libro. El más reciente. El más reciente, es una novela. publicación. Es una novela. Afortunadamente los pocos que la han leído, ahorita aquí que son mis amigos, que hay uno que me dijo, ya me lo leí en un día. Sí, Y dice que le gustó, yo espero que le guste a los lectores. No ha hecho ninguna presentación de este libro. Háblenos, creo que tiene la Sí, presentación de la presentación por primera vez la voy a hacer aquí en Chilpancingo el 25 de junio a las 11 de la mañana. 25 de junio, 11 de la mañana, ¿dónde? En el Museo Regional de Guerrero, aquí en el Zócalo de la ciudad. Hay un espacio suficiente para albergar a la gente que asista, y ahí voy a hacer la presentación por primera vez de esta novela que se llama Alondra. Después de aquí pienso irme a mi pueblo a presentarla allá, y si usted me permite me apoya, pues también en su pueblo Lo hacemos, porque es una novela, buscamos las porque condiciones. es para todos, ¿no? Claro. Si no leen un libro a lo mejor que les parezca aburrido de la educación, pues aquí van a ver una novela de amor, Claro, que claro. muchos se van a identificar seguramente con ella, porque son 3 generaciones, y algunos, y yo pienso principalmente los que vivieron aquella época, van a recordar sus buenos tiempos de cuando se consiguieron a su novia, que ahora son los abuelos o son los esposos mayores, como en mi caso, por ejemplo. Creo que se van a identificar. Muy bien, Estimado amigo, pues muchísimas gracias, para pero usted. le voy a pedir aquí al doctor pues, que me lo dedique para que, ¿no? Sí, con mucho para gusto. que esté ahí en la... Pero no si lo aquí esto. Sí, aquí de una vez para que sepan que así fue. Yo espero que pues que la gente se anime a adquirirlo, y sobre todo que le guste la nueva novela. Si la novela pues tiene, no dudo que posiblemente pueda hacer otra novela más, ¿no? Muy bien. Pues vean, amigas, amigos, el doctor habla mucho de su pueblo, y ahí cabe el dicho de que aunque uno salga de su pueblo, el pueblo jamás sale de uno, ¿no? Se inspira allá en las vivencias de la región, y las presentaciones además también las hace allá en su municipio de sus obras. Entonces, quien pueda darse la oportunidad de ir a la presentación de este libro, que va a ser en el Museo Regional aquí en Chilpancingo, en el Zócalo, el día 25 a las De 11 junio a de las la 11 de la mañana. mañana. Están todos cordialmente invitados. Y bueno, también están invitados cuando yo no vaya a la Costa Chica. A la Costa Chica vamos a estar diciendo para que ojalá puedan acompañarme, para que conozcan el libro y sobre todo para que lo lean. Claro, que Para lo lean. puedan adquirir un libro y puedan leerlo y puedan adentrarse a este mundo fantástico que es la lectura, la literatura. Así es. Y el libro es un buen amigo, es un buen aliado, el que nunca te abandona, y en los momentos más Nunca complejos, caduca. ahí está, exacto, nunca caduca. Entonces, doctor, híjole, tantas cosas que ha logrado a lo largo de la vida,
para hacer tantas cosas. Ha estado en el sector público, ha estado frente al grupo, ha dado clases, ha escrito tantos libros y todavía quiere seguir escribiendo. Hace rato me comenta el doctor que él empezó a escribir como a los 50 años, Sí. y entonces para los que nos vean allá y que ya tengan 50 años y estén pensando que ya se les pasó el tiempo para hacerlo, nunca se pasa el tiempo para expresar nuestras ideas. Nunca es tarde para hacerlo. Ya el doctor lleva 5 y está pensando en que va a hacer uno más. Entonces, felicidades, doctor. Muchísimas gracias. Yo quisiera seguir platicando aquí todo el día, pero habremos de terminar la charla. No quiero antes de terminar preguntarle, ¿no?, con todo esto que está haciendo, a mí me gustaría que nos dijera cómo le gustaría a Humberto Manso Ramírez ser recordados por otras generaciones. Híjole, primero que mis paisanos y los que no son mis paisanos, la gente que me conoce, que me recuerde como un hombre de bien. Yo no me atrevo a decir que no tengo enemigos personales, nunca le he hecho mal a nadie. Quiero que mis hijos se sientan orgullosos de su padre, de quién fue su padre, y sobre todo quiero que me recuerden también como un hombre orgulloso de su región, que lo vio nacer, de su pueblo, que lo vio nacer, y que a pesar de que han pasado los años, yo quiero muchísimo a mi pueblo, a mis paisanos, Claro. y creo que eso es lo más grato. Yo no quiero hablar de nadie, pero hay paisanos que se van y difícilmente volvieron. Yo siento que dejé el ombligo en mi pueblo, porque cada vez que Tiene tengo oportunidad, corro para allá, y así quiero que me recuerden, como un hombre de bien. Siempre pretendí hacer el bien, a mí nadie me va a señalar que yo he hecho algo malo, y eso creo que es un buen ejemplo para mis hijos. Claro. Y mis hijos, donde quiera que vayan, que lo recuerden que son hijos de un hombre Que se sientan orgullosos de Así quien es su padre. Así ¿No? quiero que me recuerden, estimado amigo, como un hombre de bien. Muy bien. Pues amigas, amigos, ya saben que siempre es un placer poder saludarlos. Ojalá y puedan acudir a este evento tan importante del doctor Humberto Manso Ramírez, originario de Cruz Grande, orgullosamente guerrerense, y quien nos ha dado a los mexicanos sus obras importantes que todos deberíamos leer. Les mando un fuerte abrazo, y siempre es un placer poder saludarnos. Y nos vemos hasta la próxima. Un saludo a todos, muchas gracias. Encantado, mi doctor. Muchas gracias.